estación. 4 en Canal 4. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como todos los jueves, estamos acá en nuestro programa Aquí y Ahora Salud. Estos programas estamos sin nuestro amigo, el doctor Bianchini. El jefe. Así que, sí, el jefe. Sí, el jefe. Lo tenemos como invitado y casi como co-conductor en este momento al doctor Rodi Bufa. Ustedes saben que los segundos jueves del mes siempre está Rodi y con quien charlamos un tema puntual, nada más ni nada menos tan puntual como la salud pública. En esta ocasión vamos a hablar sobre accidentes de tránsito. Ustedes seguramente ya lo expresaron en su casa, otra vez accidentes de tránsito. Les voy a confesar, hay varios porqués de este programa. Y por qué nos salteamos un poco. ¿Se acuerdan ustedes que venía hablando de salud pública, de saneamiento ambiental? Habíamos quedado comprometidos con ustedes en estos próximos programas de hablar de un tema fundamental que nos venía quedando, que era el manejo de la basura, ¿no? Pero por varias cosas, unas que voy a explicar yo y otras que va a explicar Rodi, hemos decidido introducir en este momento el tema de los accidentes en la vía pública. Y a mí, les confieso, me preocupa mucho. Uno da vueltas por San Francisco, yo por motivo de mi trabajo, por motivo de donde vivo, uno pasa permanentemente frente a colegios, ¿no? Y sin entrar de ninguna manera a estigmatizar ni poner culpables de ninguna manera, pero uno lo ve cuando se posa frente a un colegio, a la salida fundamentalmente del colegio, las innumerables infracciones de tránsito que comete todo el mundo, ¿no? Los autos que doblan mal, las motos que pasan por donde quieren, los chicos y los padres de los chicos que cruzan la calle por donde quieren, la mayoría de las motos superpobladas, las motos y sin casco ninguno, y lo que es aún más grave, poblado de agentes de tránsito que están organizando el tránsito en ese caos de la salida de los colegios, donde todo el mundo comete infracción. En ese mismo teatro de operaciones está quien tiene que hacer cumplir la ley, y está quien infringe la ley, todos en un combo, y nadie hace nada. Hagan el ejercicio de situarse frente a la salida de un colegio, de cualquier colegio de San Francisco, y fíjense si lo que les acabo de describir como un teatro casi dramático es lo que sucede, ¿no? Esa es una cuestión que me preocupaba y por el cual hablé con Rodi. Y Rodi, ¿por qué pensás que este es el momento también vos de plantear estas cosas? Bueno, nosotros cuando estuvimos planificando esta presentación, yo le sugerí a Río que me parecía que era importante tratar esta temática por varios motivos, pero siempre con el problema y tratando de no entrar en el error de hacer que el programa se transforme en un anecdotario, ¿no? Porque cuando uno trata estos temas, en donde según las estadísticas, y esto es una de las cosas que más nos preocupaba cuando armábamos el programa, según las estadísticas, cada uno de los habitantes de la ciudad de San Francisco y de la zona, vamos a incluir a Frontera, que es San Francisco, pero cada uno de los habitantes ha tenido en su vida alguna participación en algún accidente o tiene algún ser querido o conocido, lo que sea, que ha participado en un accidente, tanto como víctima o como victimario. Eso es lo que dicen las estadísticas crudas, digamos, los números crudos. Pero a su vez, nos pareció importante tratar el tema porque después de 20 años, por lo menos, en el registro que nosotros tenemos, si le podemos llamar epidemiológicamente hablando, después de 20 años, y vamos a explicar por qué después de 20 años, vemos
que el tema de accidentes, que toda la gente está harta de vernos tratar, después de 20 años San Francisco ha crecido en un aspecto muchísimo, pero no ha crecido absolutamente nada en el más importante, que es la prevención, la promoción y medidas que hagan disminuir los números que desgraciadamente asustan. En este contexto, y vamos a tratar de ser prolijos porque la verdad que es un tema que uno lo puede encarar desde muchas aristas, pero bueno, la que más conocemos es la vivida y la epidemiológica, porque son los números que tenemos. Nos pareció importante dividir el programa en 3 bloques, como siempre lo hacemos, pero cada uno de esos bloques puntualmente vamos a tratar de respetar el tiempo y a los invitados, que ya los vamos a presentar, con el fin de llegar a una conclusión en donde cada uno de nosotros seguramente va a tener una opinión personal, en esto lo vamos a aclarar al final, pero con medidas o solicitudes a quienes nos estén escuchando concretas. Así que bueno... Discúlpame que te interrumpa, vamos a aprovechar, y en este momento vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al doctor Diego Launedré, particularmente un compañero de estudio y amigo y del Servicio de Emergencia SUSEMED, y a su izquierda la licenciada María Rosa Marino, del Servicio de Emergencia Cruz Verde. Rodi, contanos por qué los invitamos. Hemos decidido invitar a ellos. Cuando armamos esto dije, bueno, vamos a invitar a quienes realmente trabajan o están todos los días a la palestra de asistir, tienen la obligación de asistir en tiempo y forma a los accidentados. Y obviamente uno podría haber dicho, llamemos a los policías, que también por una cuestión de seguros participan, llamemos a los bomberos, que también en algunos casos, pero lo que siempre tienen que sí o sí estar y rápido, porque si no también la gente interpreta que llegan tarde, que esa es otra cosa que tendríamos que dedicar un tiempito para lo que nos toca como ciudadanos. Entonces nos pareció importante invitarlo a ellos para hacerle 2 o 3 preguntas como para introducir el tema, que seguramente no nos van a decir nada nuevo, pero que para nosotros es importante porque constituyen los testigos fieles de lo que pasa a diario en las calles, más allá de lo que uno ve publicado en los diarios, ¿no es cierto? Y todo, ¿está? Entonces, fundamentalmente 2 palabras cada uno para que nos digan qué cantidad de accidentes, si es que tienen registrados, tienen por día, por mes, por año, o bien qué porcentaje representan dentro de las atenciones que ustedes tienen, qué características, quiénes son los que más participan, ¿sí? Y alguna cosa que se les ocurra aportar. Bueno, no sé. No, empiece usted, doctor, así muestra los gráficos. Primera dama, Diego. Dale. Yo quise cumplir, así que... bueno, vos decías, Rodi, que el tema de accidentología es muy importante y que todo ya está estudiado y los datos están. ¿Qué quiere decir? La estadística está. El trabajo que es la estadística, que para cualquier cuestión epidemiológica es fundamental, está porque gracias a Dios la ciudad de San Francisco, la ciudad de frontera, no lleva la problemática que llevan otras ciudades, iguales que nosotros, porque tenemos 2 servicios de emergencia. Los 2 servicios de emergencia trabajamos muy conjuntamente en la vía pública y eso permite tener una estadística fidedigna. Entonces eso nos permite tener datos concretos que llevan al 1995, que vos tenés algo ya, y a partir del 2000, por lo menos en UCME, en Cruz Verde yo creo que también, se lleva el registro de toda accidentología que es en vía pública, sabiendo lugar, fecha, hora, sexo masculino, femenino, características del accidente, todo. Esos datos están volcados a las páginas, están volcados a YouTube, están volcados a todo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay algunos gráficos que tenemos del 2000 a la fecha, que en el 2000 atendíamos 200 y algo accidentes y vamos a llegar al 2017 atendiendo 750 accidentes. Un solo servicio
una sola zona. O sea que eso hay que más o Porque hay menos que multiplicado por aclarar- dos. Claro. Hay que aclarar que estamos divididos en dos zonas, Sí. en la zona sur y en la zona norte. Lo mismo tenemos que trabajar en forma Sí, sí, conjunto. de compañeros, Sí, sí, digamos, cuando sí, no sí. puede uno, va el No, otro. exactamente. Y coincidimos en la totalidad que ha aumentado en las dos zonas lo mismo que dice el doctor. Es impresionante lo que ha aumentado 5 en veces. cantidad. Y te- 5 veces aproximadamente lo absoluto, que sí. era en 2000. Inclusive si lo juntamos, estamos atendiendo 4 accidentes por día en vía pública. Las estadísticas, claro, dan el 2,1 y 2,2 sí. A cada uno. Exactamente. A cada uno. Cada zona. de- Cada zona. En San Francisco, o sea, que los dos servicios de emergencia, uno dice 4, es una barbaridad. Es una 4 manera, accidentes por son día, 4, por día. multiplícalo por el ámbito familiar al cual Claro, involucra. claro. Que Y años si- y si anteriores, vos- no. Llevamos ahí, creo que son 7.000 accidentes que llevamos atendidos. Si lo multiplicás por el ámbito familiar, casi la mitad de población de la ciudad de San Francisco o más tuvo alguien que tuvo una Entonces, ahí lo que- Es lo que vos dijiste vos. exactamente. Tal cual. Pues es que hoy me decía uno de los integrantes del comité de bioética del hospital, en el año 2015 ellos hicieron una presentación justamente de esta problemática y mostraban que en el año 2000 existían unas 14.000 motos, ¿sí? Claro. Y ahora existen el doble, ¿no? 28.000. Lo notable es que creció 10 veces la proporción de accidentes. O sea, en el año 2000 había 10 accidentes con 14.000 motos y ahora con 28.000 motos, no sé cuánta es la cantidad que hay, está triplicada esa cantidad. O sea, Seguramente la relación no es aritmética. no sino- es aritmética, mucho más. Claro. Exactamente. Y también va a proporción de la cantidad de gente que no usa el casco. No. Que va seguro, subiendo años. En vez de subir el uso, El uso del casco, sube el no uso del casco. Sí. Que es Y- lo más grave. Muy parecido al forro. eso. Y- ¿Sí? Tal cual. Pero es sí, gravísimo, sí. sí, porque es gravísimo. primeramente, y cambia la modalidad del accidente. Donde antes era modalidad que era un solo individuo, ahora son múltiples, 4, 5 4, y no estamos hablando de auto. Estamos hablando de moto. exactamente. Digamos, si hablamos de auto está bien, somos 4 o 5, está bien que sea accidente 4 o 5, pero sí, estamos es un hablando dato. de 3. Un dato esta mañana, un chiquito de 10 años por el camino interprovincial tuvo un traumatismo de cráneo, lo llevamos, está con un hematoma, Sí, lo habían sí, derivado a por supuesto, Córdoba, sí. y es mucho más frecuente el accidente múltiple, y yo siempre digo, no pasan tantos accidentes con los chicos, por lo que vemos. Digamos, vemos en la vía pública, se ven que los chicos van, pero le ponen el casco del padre, de la madre, y eso es un proyectil. Entonces, Claro, ¿no? no es un casco. Por lo que se ve, coincido con el doctor, también es el tema de los accidentes que crecen moto-moto. Sí. Cuando vos te llama el despachante de un accidente moto-moto, sabes que no es que es un auto, como decía el doctor, y va a haber 4 en un auto y a lo mejor 2 en una moto. No, Son hay más. 6 en 2 motos. Claro. Exactamente. Y uno solo lleva el casco. Y lo Tal más cual. probable es que sea el chiquito que le pusieron el casco del papá, que él es grande y que tampoco sirve porque va a caer sin el La, casco. la descripción típica en el hospital cuando presentamos los pacientes y decimos siempre el diagnóstico, ¿no? Entonces cuando presentamos decimos accidente, moto, Es y lo siempre peor. agregamos algo más, sin casco. Exactamente. sí, sí. Sin Lo casco. que crece es accidente, moto y sin casco. Y sin casco. Lo que te quería Y decir- lo que da miedo es que viene, disculpe, el verano o la época de Sí, primavera, las vacaciones de los chicos y estamos viendo que ya está creciendo ya está ahora. creciendo, señor. Esperamos un verano y lamentable. Es así. Lo que sí, lo que había dentro de esa estadística que te había planteado, comparé las horas de los accidentes del 2000 Sí, yo te ahora, escuché hablar ya de- y las curvas se mantienen iguales. claro. Lo que sí no se mantiene en los días. En el 2000 ahí debe estar ¿Se puede mostrar el gráfico? en los días. Bien. Eso debe ser las horas, ¿no? Sí, Esa es la hora. las horas. En los días, que es una barra. Contanos, ¿cuáles son las horas y cuáles son los días? Bueno, digamos, en las horas, en los días, mirá lo que pasa. En el 2000 veíamos que teníamos, digamos, el lunes, martes, miércoles, jueves, ¿me El lunes entendés? es el mayor día ahí. Bueno, y en el 2017, el viernes, sábado y baja el domingo. Claro, el domingo. Sí, puede ser. Baja el domingo. Pero el viernes y el sábado, el viernes es el día que más Se trabaja. se trabaja y se choca. Que antes era el Aunque sábado. bueno, antes esa, ¿eh? Antes era el sábado, doctor, ahora es el viernes. Se le tiene más miedo los viernes a la noche, diríamos a veces sábado a la madrugada para decir, que
Anteriormente era al revés, era sábado a la noche y domingo a la madrugada. Interesante, porque habría que saber Bien. Los controles. más allá de lo puntual del dato y de los por qué, ¿no? Lo bueno es que está el dato y hay que tratar de... Vos tenés el dato, tenés que luego averiguar el por qué para poder de alguna manera accionar, encontrar alguna solución, ¿no? Digamos, los datos están. Sí. ¿Tienen ustedes idea de si la población disminuyó en edad en los afectados, Sí. en los accidentes? Ha cambiado la edad. La idea era que estábamos en un 32 años, era en el 2000, Sí. de 2005, y ahora están en 23, 24 años, el Bueno, promedio. por ejemplo, una de las Porque cosas... los chicos te bajan el promedio. Sí, muchísimo. totalmente. A nosotros una de las cosas que nos llama la atención, y esto estamos hablando siempre con la atención del accidente ya consumado, ¿no? Sí, sí. Es la cantidad de chicos menores de edad, inclusive menores que tienen la autorización para manejar. Sí, porque el uso de la moto es a partir, teóricamente, legalmente, a partir de los 16 años, ¿no es cierto? Con la firma del Con la firma del padre. Acá sí. Firma Con del carnet, padre. ¿no es cierto? O sea, Sí. autoridad, 16 años. Bueno, nosotros tenemos una alta cantidad de chicos menores de 16 años en horario escolar. Así es. En horario escolar, ¿no es cierto? Que están de 12 a 16 años, la mayoría 13, 14 años en horario escolar, que sufren el accidente, lo cual dice que no van a la escuela y que andan con la moto. Sí, se coincide cuando llegan al colegio, como decía el doctor, que hablaba de las fallas que hay. Si uno se ubica frente a un colegio secundario, va a ver que llegan en moto chicos de 12 años, 13 Exactamente. años, y llegan y estacionan la moto. Lo que uno se pone en abogado del diablo, ¿no? Yo me pongo en abogado de la gente en este caso. La pregunta que yo me hago cuando veo, ¿no? Una mamá con 3 niños en una moto sin casco, sí. ¿no? Yo le decía a Rodi, a ver Rodi, dame la solución. ¿Va 3 veces al colegio y de vuelta? Auto no tengo. Sí, Sí, digamos, es un planteo, Sí, digamos, yo me es pongo un en paradigma en el realidad. claro. Es decir, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo le ayudo a esa gente? ¿Cómo lo cambio ese paradigma? Lo primero que uno piensa es decir, Lo que sucede es que no es que no se pueda cambiar. Tal cual, Es decir, totalmente lo que por como- justamente lo que pretende este programa, para Eso. no irnos en fantasía, digamos, lo que se pretende de acá es que, primero, este tema, como ningún otro de los que hemos tratado hasta ahora, tiene la ventaja de que está archi resuelto en el mundo entero, porque no es un problema solamente de San Francisco, ¿tá? Pero a mí me interesa San Francisco. Yo siempre que hablamos acá hablamos de San Francisco, ¿tá? Entonces, lo que hay que preguntarse es si esa problemática está resuelta. Sí está resuelta. obviamente está ¿Por qué está resuelta? Porque, por ejemplo, bueno, después vamos a hablar del rol del Estado. Claro. El Estado tiene que asegurar que la gente pueda desplazarse en tiempo y forma a sus lugares. Y obviamente hay 2 o 3 tiempos a cumplir. El inmediato, el mediato, ¿no es cierto? Y el posmediato, en donde la gente se supone que ya lo va a hacer porque lo aprendió en el mediato. ¿Sí? Te quiero disculparme que te interrumpa con respecto a si se está estudiado y si hay soluciones. La gran mayoría de las cosas que vamos a hablar, todas están estudiadas y todas tienen la solución. Y resolverse o no depende si se puede o no se puede, si se quiere o no se quiere. Esa es la cosa. ¿Se quiere o no se quiere? Ese es el no sé punto. cómo ven ustedes el problema. A ver, creo que es una problemática global desde el que maneja hasta el que decide. Y eso es así. El que maneja pasa por la educación y el que decide pasa por las reglas. Entonces debe haber una comunión de todo eso para poder ver qué solución se le da. Y yo involucro en esa cadena de esas cosas la tecnología. ¿Por qué? Porque pienso que usas, o yo uso el cinturón, porque hay una lucecita o un sonido que me enseñó a usarlo. No la educación, la obligación. Bien. Entonces yo pienso que a toda esa cadena hay que ponerle tecnología para cumplir. Está bien. Entonces, estamos en una época tecnológica, indudablemente, y si lo podemos hacer con
con un cinturón se puede hacer con un casco. Hay un proyecto presentado mío que está trabajando en eso. Entonces, yo creo que son todas cadenas, pero desde el principio hasta el fin hay que agregarle tecnología, porque yo te aseguro que si no tuviéramos la lucecita y el ruidito, muchos de nosotros no usamos cinturón. Voy a aprovechar este cortecito para invitarlos a un corte. Enseguida volvemos. Desarrollo de un sistema de atención de patologías complejas es indispensable la incorporación de un equipo de imágenes a la altura de los requerimientos. El Servicio Diagnóstico por Imágenes incorporó un equipo de tomografía computada helicoidal para reconstrucciones multiplanares y 3D que aseguran diagnósticos certeros, mayor confort y seguridad para nuestros pacientes. Clínica Regional del Este, mucho más que salud. Nuevo único número, 438-000. Líneas rotativas en las 24 horas. Central de turnos, interno 170. Media Cuadra, ahora en 25 de mayo 1873. Todo es diseño, mucho estilo, nuevas marcas, un escenario ideal, todo renovado. Las mejores promos con precios inigualables. Media Cuadra, ahora un shopping de moda en 25 de mayo 1873, San Francisco. María nunca pudo llevar a su hija a la plaza. Le sacó el casco porque le daba calor. No te quedes en el camino. En San Francisco elegimos cuidarnos. Lo que compraste barato puede haber costado una vida. Si no hay quien compre, no hay quien robe. Denuncias Comisaría Sexta, Ciudad de Frontera. Teléfonos 03564 42 50 67 1560 65 85. Programa Municipal de Seguridad Ciudadana. Municipalidad de Frontera. Victoria Civalero. Intendenta. Honorable Consejo Municipal. Vivimos juntos, trabajemos juntos. Oscar Martínez, Presidente. Bar Mis Amigos, acompañándote desde el desayuno hasta la cena. Chop, picadas, minutas, pizzas, rabas, lomitos, carnes de cerdo, pulpetines, carne al horno y gran variedad de pastas. Libertador 498, teléfono 42 50 66. Mis amigos. DIJ Indumentaria, ropa deportiva para hombre y mujer al mejor precio. Promo conjunto, remera y pantalón babucha 390 y 450 pesos. Toda la nueva temporada. Entra a nuestra fanpage y entérate de todas nuestras promos. Boulevard Buenos Aires 162. Bueno, comenzamos el segundo bloque. Estamos hablando, como ustedes saben, de accidentes, de accidentología. Tenemos como invitados al doctor Launeré y a la licenciada María Rosa Marino, y nuestro invitado de todos los jueves, los segundos jueves del mes, a nuestro invitado que está casi como co-conductor, el doctor, mi amigo Rodrigo Bufa. Yo les quiero mostrar, voy a pedir a que nos muestren. Esto es la revista de las jornadas de epidemiología de la Sociedad Argentina de Pediatría del año 1999. Esto es para mostrarles desde cuándo se está estudiando en San Francisco el tema de los accidentes, ¿no? Fíjese, en esa revista está publicado este artículo. Accidentes de tránsito en el departamento de San Justo, su epidemiología, ¿no? El autor está acá presente. Esto es para mostrarles desde
Cuando hay gente que se preocupa por los accidentes viales, ¿no? Acá en San Francisco. Bueno, vamos a pedir al autor de este trabajo que nos contextualice un poco desde el punto de vista epidemiológico todo este problema de los accidentes viales. Bueno, ahora lo voy a hacer separado esto, como hace el profe Bianchini. Solamente, si ustedes recuerdan, cuando nos presentamos recién dijimos que íbamos a tratar de tratar la problemática en 3 bloques, ¿no es cierto? En el primer bloque, dando participación y convenciéndonos, digamos, de que esto es una patología, digamos, que hoy por hoy nadie puede desconocer. En el segundo bloque vamos a tratar de darnos cuenta por qué necesariamente la accidentología hay que tratarla como cualquier enfermedad infecciosa, siempre teniendo en cuenta la tríada por la cual epidemiológicamente se producen las enfermedades. Siempre, recuerden ustedes, esto lo vimos la primera vez, existe el huésped, que somos nosotros, las personas las cuales estamos expuestas a los accidentes, en este caso, un agente, que ese agente es la velocidad, el no uso de casco, las calles en mal estado, mal señalizadas, como ustedes quieran llamarlas, y el medio ambiente, que también forma parte, conjuntamente, en este caso con el agente, de lo que actúa sobre el huésped. Entonces uno, en realidad, lo que ha hecho en todo este tiempo, desde el año 97 hasta la fecha, es estudiar siempre la accidentología en este contexto, y siempre se ha hecho hincapié, diría yo, o se ha desarrollado la cosa en San Francisco sobre el huésped. Siempre hemos tratado de trabajar y mejorarnos sobre las acciones que teníamos que realizar sobre el individuo que tiene el accidente. Esto parte justamente de aquellos primeros estudios en donde veíamos que la problemática en el año 97, cuando se hizo ese estudio que mostró Rigo, ya mostraba que la accidentología y los accidentes de tránsito en la zona urbana constituyen la primer causa de mortalidad en los menores de 30 años. ¿Sí? Que creo que eso no ha variado para nada, ¿no? Y que en ese momento, en la conclusión del trabajo, poníamos que creíamos que probablemente sea la primera, porque no teníamos datos provinciales que nos permitieran hacer eso. La otra causa decía que San Francisco tenía la tasa de letalidad. Letalidad significa aquellas personas que se mueren como consecuencia del accidente directa, ahí, en el tiempo cortito, es decir, chocó y se murió, más alta, ¿sí? Y que ya en ese momento lo que veíamos es que se les solicitaba a las autoridades que tomen las medidas que obliguen a el cumplimiento de las normas, que las normas ya estaban, obviamente las normas de tránsito ya existían, eso no había que estudiarlo. Esto, a medida que hemos ido ha ido pasando el tiempo, si puedes, Rigo, poneme no sé si lo vamos a poder ver ahora porque la cámara tiene que enfocar hacia el otro lado. Bueno, pero ¿qué pasó en San Francisco? San Francisco hizo hincapié en atender al huésped, ¿no es cierto?, a las personas que sufrían el accidente. Por consiguiente, ¿qué se generaron? Empresas de traslado de ambulancias que han llegado hoy por hoy a ser realmente muy buenas, excelentes. Eso es lo que quiero mostrar. Bien, quédate ahí. A ser empresas que conocen muy bien su trabajo, llegan a tiempo, disponen del personal, disponen de las unidades y disponen de la aparatología. A eso hay que sumarle que también entidades como bomberos voluntarios, no voy a poner a hablar yo de la efectividad de bomberos voluntarios, porque si ya lo hemos dicho en otra oportunidad, constituyen, a mi entender, una de las entidades que más se ha desarrollado, y que se ha desarrollado no solamente en San Francisco, sino en la provincia, es para admirar, que también ayudan a resolver el problema. Pero también, ¿qué se desarrolló? El tratamiento de la terapéutica hospitalaria, porque esto que hablé antes es lo prehospitalario, y luego lo hospitalario, a tal punto que por demanda, porque llegaba la ambulancia rápido con los pacientes rotos, tuvimos que desarrollar terapias intensivas que estén
al tanto de la problemática, que se desarrollaron por una cuestión lógica primero en el hospital y luego en las clínicas. Y esto es una realidad hoy. Y esto se ve en los datos. Mostrame, Riu, por favor, los números. Bueno, si ustedes ven ahí, lo que está en rojo, la torta, habla de la cantidad de pacientes que recibimos en los últimos 10 años en la terapia intensiva del hospital, específicamente del Hospital Iturraspe, que todos saben que por lo menos el 70-80% de la patología y la grave llega al hospital. Solamente el 14% de esos accidentados se mueren. Solamente 14%. De la torta de 100, el 14% se muere. Esto, yo tengo que decirles que está dentro de las estadísticas mundiales. Nosotros manejamos una mortalidad de menos del 20% para decir, bueno, este lugar funciona medianamente como los estándares nacionales e internacionales. Eso que nos habla, que entendemos que salvo alguna cosita más, una cosita menos, esta problemática de atención está medianamente resuelta. Ya se instalaron la cantidad ya existen ambulancias, camas, tomógrafos, laboratorio, aparato de rayos, prótesis, 2 millones de cosas, ya están. Es más, tenemos otra pata ahora, que es el tercer nivel. Miren, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención, primer nivel de atención. ¿Sí? En este nivel ya dijimos que tenemos prácticamente todo realizado. Tercer nivel, al disminuir la mortalidad, al morirse menos los accidentados, un porcentaje queda muy bien, pero un porcentaje queda con secuelas. Con secuelas, que eso se llama morbilidad. Y la morbilidad es muy difícil de medir. Y más en un país como el nuestro, en donde los efectores de salud, como siempre lo hablamos, se dividen en privados y en públicos. Entonces, sacar una morbilidad de la accidentología es difícil. Pero ¿a qué nos lleva eso? Y siempre siguiendo la problemática de la demanda. Como ahora tenemos muchos enfermos como consecuencia de los accidentes, ¿sí?, que quedan con deficiencias, tenemos que generar servicios de rehabilitación. Servicios de rehabilitación. ¿Para qué? Para que terminen de ver hasta dónde podemos llegar con la secuela de ese paciente. En un sistema, y esto, digamos, es un análisis que personalmente me lo he preguntado y cuando armábamos el programa se lo planteaba yo arriba también. Cuando hay un accidente, digamos, y el auto queda abollado, ¿quién trabaja? Es trabajo para el chapista, ¿cierto? Es trabajo para el chapista. Por consiguiente, desde el punto de vista de la salud privada, el accidentado es un recurso, es un negocio, es un recurso, digamos, hay que atenderlo. Esto no tiene nada que ver con la atención primaria de salud, porque está fallando la atención primaria de salud. La atención primaria de salud es promoción y protección de la salud, antes que se genere el accidente, Entonces, después de 20 años de estar trabajando en este tema, ¿sí?, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Cuáles son las conclusiones? Que esto nos afectan a todos como ciudadanos de San Francisco y de la zona. Nos afectan a todos. Señores, no hay que gastar más plata en comprar aparatología para resolver esto. No sé, puede hacer falta más ambulancias, porque la cantidad que hay probablemente haga falta más ambulancias. Pero si usted me pregunta a mí, ¿querés tener? Yo diría que no hay que comprar más ambulancias, porque ya las tenemos. Lo que hay que hacer es que invertir dinero en este nivel, acá, en promoción y protección. Y seguramente van a decir, no, bueno, pero hay campañas de educación. Sí, perfecto. Seguramente campañas. Recién acabamos de ver un spot televisivo del municipio en donde trata la problemática. Fantástico. Está muy bien. La pregunta es,
¿Cuánto tiempo tardamos en aprender la problemática? Porque esto se lo vamos a contar por experiencia. Cuando te pasó, aprendiste. ¿Saben cuál es el problema? Que el que te pasó significa un muerto o un discapacitado, ¿sí? Alguna de esas cosas. Y eso es tarde. Esto no sirve. Ya ha demostrado que no sirve porque no hemos bajado el gasto en esta problemática. No se bajó en nada. No se ha aumentado. No, aumentó. ¿Y quiénes son los culpables? Primero todos somos culpables. Pero personalmente entiendo que existe alguien que es responsable de esto y es que es quiénes son los que tienen que ordenar la problemática. ¿Y quiénes tienen que ordenar la problemática? En estos momentos el municipio. El municipio debe tomar medidas para ordenar. Y dentro de las medidas que se deben ordenar están totalmente claras que deben ser obligar a cumplir las normas de tránsito a la gente. Eso es lo que está descrito absolutamente en todos los trabajos, incluidos los pobres trabajos que podemos realizar en la ciudad. Justamente con eso, no podemos olvidarnos que para uno poder llevar bien el ordenamiento, tiene que hacer acciones, realizar acciones. Es decir, tiene que tener en condiciones las calles, tiene que tener en condiciones la señalización, tiene que tener en condiciones y educada a la gente que se tiene que encargar de ordenar, porque obviamente en San Francisco nos conocemos absolutamente todos, entonces todos vemos el accionar de cada uno y si yo tengo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y esto que quede como anécdota, pero me parece un ejemplo válido. Si yo tengo, por ejemplo, al municipio que traslada a sus empleados en vehículos, en las chatas de los vehículos, infringiendo la ley, es muy difícil después llamarle la atención a quienes infringimos la ley. Entonces, este es el punto que a mí me parece debemos coincidir y trabajar. Yo no creo que ahora tengamos que seguir gastando mucho dinero en esto, porque esto ya está, diría, resuelto y por lo menos cumplimos con los estándares. Pero acá no. Y vuelvo a insistir, ¿qué imposibilidad tendría, por ejemplo, geográficamente hablando, la ciudad de San Francisco para controlar el tránsito y que el tránsito sea prolijo? Voy a poner un ejemplo. ¿Tenemos ríos para cruzar en donde haya puentes que ordenar? No. ¿Tenemos montañas que no permitan que, qué sé yo, el tránsito urbano, o sea, no llegue en tiempo y forma? ¿Tenemos las veredas, las calles muy angostas en donde no se pueda circular? Sin ninguna duda tenemos una superpoblación de ciclomotores, eso sin duda, yo no tengo los números exactos, pero seguramente es así. Pues bien, nadie está diciendo que no tenga que existir, pero sí creo que el punto a tratar es el ordenamiento, y en ese ordenamiento estamos absolutamente todos. Si me das la filmina del iceberg, por favor. Quería, esa foto la puse porque es una clase, no hay que asustarse. Eso, quiero llegar a, dale, esa figura, ese iceberg que se muestra, ese es en el año, esto fue publicado en el año 1993 por la Organización Panamericana de la Salud, en donde seguramente ustedes no llegan a leer ahí, pero lo que muestra ese iceberg es cómo la atención primaria de salud es lo más importante en la accidentología. Porque, ¿por quién está representado la cabeza de ese iceberg, el pico que sale? Por el muerto. Por un muerto. Por debajo de ese muerto existen 32, 37 personas que tienen o sufren una problemática grave, con los cuales quedan con alguna secuela después de haber sufrido el accidente. Pero todo lo que está por debajo es lo que todos nosotros decimos, bueno, zafé, ahí están los errores,
que se cometen a diario, como comenzó Rigo, digamos, el programa. Los errores que se cometen a diario, las infracciones que cometemos y no prestamos atención, las multas que nos ponen y nos negamos a pagar, las multas que se ponen y se perdonan, todas esas cosas están colocadas ahí abajo. ¿Por qué digo esto? Porque usted me puede decir, bueno, Bufa, pero estamos enseñando, vuelvo a repetir, la enseñanza es una cosa mediata. Las generaciones que no lo aprendimos a través de la educación, como sabemos que a los chiquitos hoy en el colegio se les enseña estas cosas, está bien, pero esos chicos lo van a repicar recién cuando ellos sean los que estén circulando. Y si las condiciones están dadas, porque si usted le enseña a los chicos que tienen que cruzar por la esquina, en la senda peatonal, dos cosas tienen que ver, esquinas y sendas peatonales. Porque si no, es muy difícil que los chicos lleven a la práctica lo que uno le está enseñando. Todo se termina en una teorización. Y eso dista mucho de ser educación. ¿Sí? Es información. Y la información no educa. La información son datos. Educar es en comunión. En comunión. Eso significa, primero, poner las condiciones para que lo que estoy diciendo se pueda llevar a la práctica. Eso creo que me fui. Bueno, esa es la idea del segundo bloque. ¿Está bien? Sí. Creo que Diego quería hacer algún comentario. No. Ustedes, alguno de ustedes dos. Sí, yo coincido con el doctor Bufa en la totalidad de lo que dijo, de ordenar y cuando habló de educación y de información, yo, por lo que vamos a los colegios, porque vemos, o sea, el chico ve, o sea, le entra por la vista y por el ejemplo. Totalmente. Y estamos viendo que la parte, por ejemplo, de la ordenanza de tránsito, si yo llevo a mi hijo sentado atrás con cinturón de seguridad a la edad que le corresponde, o el más chiquito en la sillita, ¿cómo va? Y pasamos una moto de un inspector de tránsito sin casco. Exactamente. ¿Cómo le enseño yo si tiene que ir con un familiar o con alguien con casco, si total, donde dice tránsito atrás, va sin casco? Así es. ¿Cómo le enseño? Hay un montón, porque nosotros vamos a los jardines a veces y le enseñamos. Ellos suben a la ambulancia, miran todo y lo que les encanta es la sirena y las cosas. Y ahí aprovechamos para que les entre un poco por el ejemplo. Vos le decís, levante la manito quien tiene casco. Yo les puedo asegurar que el 60% no le levanta. Y nosotros le decimos que vamos a volver, que le vamos a llevar un regalito, pero que tienen que asegurar e insistirle al papá que le compre el casco. La mayoría lo hace, porque los chicos aprenden de tanto que le decimos, como dice, le pican la cabeza. Pero si el adulto no da el ejemplo, queda ahí nomás. Hay un corte, voy a dejar una reflexión. La Organización Mundial de la Salud dice, en un último reporte con respecto a la lucha mundial contra esta problemática, y a propósito de lo que decía el doctor Rodi Bufa, en cuanto al control desde el ámbito del poder, quien tiene que ordenar, a que velen por el cumplimiento de las ordenanzas de tránsito, dice que esta es la inadecuada... el adecuado cumplimiento de las normas de tránsito por parte de la población, dice como primer punto la Organización Mundial de la Salud que es falta de voluntad política. Como segundo punto, la Organización Mundial de la Salud dice que por falta de recursos, tanto financieros como humanos. La tercera es que tiene otras prioridades, la gestión política. Y la cuarta, la más preocupante, es que por corrupción. Les dejo esto para que lo piensen. Vamos a un bloque, enseguida volvemos. Los adolescentes tomaron el control. Buen día, jefes. ¿Ya tenemos el nuevo eslogan de Fanta? Estábamos pensando que Fanta es tan rica que no lo necesita. Buen punto, pero los eslogans son importantes. ¿Qué tal cuando quieras una Fanta, anda a buscarla? Fanta es riquísima, ¿no? Fanta es lo mejor.
Fanta es Fanta. Fanta, probala, sentila, escuchala, mirala, invitala a salir, cásate con ella. Usemos uno diferente cada semana. Pero así no funcionan los eslogans. Entonces uno distinto cada día. Fanta es todo. Nuestro eslogan cambia siempre. En Mutual Árabe creemos en el crecimiento constante. Por eso nuestros asociados hoy cuentan con nuevos servicios en los consultorios externos de Mutual Árabe: pediatría, odontología, psicología, fonoaudiología y nutrición. Asociate y vení a disfrutarlos en Irigoyen esquina Larrea. Mutual Árabe, nuestro objetivo es verte crecer. En noviembre llega la 4ª edición de la fiesta provincial Arroyito, la dulce ciudad del país. 3, 4 y 5 de noviembre. Viernes 3, Fernando Blavis con sus grandes éxitos. Sábado 4, Valeria Lynch con el show Grande Val. La artista con más de 15 millones de discos vendidos en todo el mundo. Domingo 5, Cacho Buenaventura. Escúcheme una cosa, maestro, está muy lejos de su pago y dice, no, hace 6 meses que no cobro. El gran humorista cordobés te hará morir de risa para que disfrutes de los mejores espectáculos y sabores con las comidas del mundo, con más de 11 países presentes. 4ª fiesta provincial Arroyito, la dulce ciudad del país. Municipalidad de la ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Mauricio Cravero, intendente municipal. Bueno, está muy animada la charla en el bloque con los invitados. Aunque nos gusta, sí, porque lo vivimos, no sé, claro, y lo sentimos. Tal cual, y están muy preocupados ustedes por esto. Digamos, hace mucho que nos hemos preocupado y cada vez más está más grave y vemos que se están muriendo chicos menos de 30, que puede ser tu hijo en algún momento, ¿no? Cuando lo llamé a Diego por teléfono para invitarlo, me dice, no puedo no ir. Es lo que me apasiona, digo, vivo para esto, dice, ¿cómo no voy a ir? Bueno, en este bloque vamos a ponerlo de preguntón al doctor Bufa. Dice que tiene algunas preguntas para hacernos, incluso a mí, que no me ha querido decir qué es lo que me va a preguntar. Voy a hacer, 2 preguntas. Primero, y esto también se lo pregunta a la comunidad, porque tal vez uno no ese dato no lo maneja. Estamos en épocas electorales ahora. Pasaron las PASO, ahora vienen las otras elecciones. Estamos en época electoral. Yo pregunto, en las plataformas electorales, ¿existe el tratamiento desde el punto de vista de salud pública, de infraestructura, de esta problemática que estamos? ¿Ustedes han leído algo, han encontrado algo, algún político, algún dirigente, alguien que trate el tema y diga, bueno, a partir de cuando yo sea intendente, vamos a poner el uso obligatorio de casco? Ya parece como redundante y viejo, ya aburre, eso no va. Pero vamos a hacer cumplir las normas de tránsito para salir un poco del juego, porque si un intendente viene y dice voy a hacer el casco, va a tener quilombo, digamos. Pero a ver, para algo, ¿han visto eso en algún lugar como primer punto? Déjame que contextualice la pregunta y la complete. Roy está planteando lo que plantea en el contexto de que lo que plantea es la primer causa de mortalidad de la gente joven. De la gente joven, de los menores de 30 años. O sea, si lo que está planteando último dice, alguien dice algo, alguien propone algo para cambiar la primer causa de mortalidad. Eso como primera pregunta. Y segunda pregunta es, ¿en qué se parece y qué diferencia tiene la epidemia de accidente con la epidemia de SIDA? ¿En qué se parece y en qué se diferencia? Bueno, eso lo dejamos al final. Si no da tiempo lo hacemos. Si no... Bueno. Primero la primera pregunta. Bueno, a ver. Digamos, yo creo que lo primero acá hay que, como vos dijiste, Roy, que el huésped está sobresaturado de información. Totalmente. Y que trabajar en el huésped es perder tiempo. Segundo, no conozco
ninguna plataforma, no sé si a nivel provincial, nacional o lo que sea, de que se trabaje sobre accidentes de tránsito. Ojalá que la pueda ver, porque es una problemática que, como vos dijiste, Rigo, los de menores de 30 mueren. Y haciendo a tu pregunta, no vi que nadie trabaje en eso, y sí lo que veo es que al tener, por ejemplo, en distintas ciudades, de tener la estadística, ¿no? Se trabaje con la gente que hace de este lugar. Del lugar, porque conoce la problemática y conoce la estadística. Eso tengo que decirte que yo eso te lo podría contestar. Hay una frase bíblica, nadie es profeta en su tierra. Entonces, ¿esto por qué lo decimos? Porque muchas veces nos hemos peleado con la gente porque siempre se trata de traer gente que nos eduque sobre el tema. Y yo no sé si se desconoce o, vuelvo a repetir, por esta frase bíblica, nadie es profeta en su tierra para dar datos, ¿sí? Que eso tiene que ver con muchas cosas. Entonces se trae gente, ¿no es cierto?, para que hable. Y viene la gente de afuera y dice lo mismo, dice exactamente lo mismo que yo. Pero bueno, yo creo que eso explica un poco el por qué razón se trae, como para darle un poquito más de importancia, digamos, al tema. Pero por supuesto no cambia nada, la problemática no se trata. Yo creo que el huésped fue mejorando desde el año 99, como usted mostró y todo. Está excelente en este momento, por más que digamos que tenemos que tener más ambulancias, porque la ciudad crece, porque hay más motos, porque el verano, porque todo. Creo que en la parte de la gente no se los está mirando para nada. No conozco ninguna plataforma que me diga, por ejemplo, sí hablan de salud en general, pero que diga, por ejemplo, desde que yo sé, cuando a partir que sea intendente o como usted lo quiere llamar, las medidas de tránsito se respetarán por tal y tal causa. Siempre se dijo que somos todos hijos del rigor, pero acá hay un problema, que antiguamente éramos hijos del rigor, entonces vos ibas en el auto, te ponías el cinturón porque decías, veo un inspector de tránsito, me pongo el cinturón. Sigue sucediendo. Sigue sucediendo, pero tenemos un agregado ahora, que después yo voy y soy amigo de fulanito y a mí me perdonaron la multa, entonces ¿para qué me lo pongo? Exactamente. Volvemos a lo mismo, así que yo no conozco nada que a mí en este momento me diga y voy a solucionar un poco el tema de ordenar o de la gente, para nada. Yo lo que quería agregar, que en la vía pública es una jungla entre los conductores, entre el conductor de auto y el conductor de moto. ¿Qué quiere decir? Vos tenés la culpa, yo tengo la culpa, el peatón, la bicicleta, buscamos el culpable, si sos vos, si soy yo, si lo hicimos a propósito, si no lo hicimos a propósito, si cumplimos las reglas. Pero cuando nos ponemos y nos sentamos, quizá tenemos que ver que no somos los culpables nosotros, tenemos culpabilidad como todo, y uno puede tener la culpa, digamos, sino que no respetamos las leyes de tránsito, no nos hacen respetar las leyes de tránsito y no hay política de tránsito. Yo creo que de todas maneras, como también muestran las estadísticas, los ciclomotores constituyen hoy el punto, digamos, a tratar. Vamos a convenir que San Francisco en ese aspecto es caótico. Y yo voy a decir una cosa que decía un jefe mío en el hospital, traumatólogo, cuando hacíamos la revista de sala, que todavía no había ambulancias, había muy pocas ambulancias y no había terapia intensiva. Cuando presentábamos los accidentes, ¿no?, de motociclistas, no se envuelven los motociclistas, pero creo que este hombre tenía mucha razón. Cuando lo presentábamos decíamos, este es un paciente que tuvo un accidente de moto, ¿no? Y el doctor nos decía, no, este no es un paciente, este es un motociclista. Dando a conocer que el motociclista se caracteriza por infringir las leyes, desde el vamos, no cumple las normas, ¿no es cierto? Eso lo decía, estoy hablando cuando era residente, hace 30 años atrás. Bueno, ¿y cuál es la diferencia y cuál es la...? Bueno, vos no dijiste, ¿conocías alguna plataforma? No, te contesté. Vos tampoco, muy bien. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las similitudes entre la epidemia de SIDA y la epidemia de accidentes? Vamos a ver cuáles son las similitudes. Estoy pensando desde que hiciste la pregunta. Algunas tengo. Sí, dale. Yo también algunas Yo podría decir, a ver, el huésped. No lo conocíamos. No, está bien, pero el mismo. El hombre, ¿cierto? Muy bien. El agente
lo conocemos, ¿no es cierto? Sí, uno es sí, infeccioso sí. y el otro es no sí, infeccioso, sí, ¿no es ambiental, cierto? sí. Muy bien. Desde el punto de vista de la investigación con respecto a la resolución del problema en segundo nivel de atención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, Hay alto grado de conocimiento. claro, los dos. las dos cosas han crecido mucho. Probablemente el SIDA más rápido, ¿no es cierto?, que la accidentología. Estoy hablando de San Francisco, ¿no es cierto? Muy bien. Primer nivel de atención, prevención y promoción de la salud. Ahí está Cero la los dos. diferencia. Los dos Ya no sé. tienen problemas. Están aplazados. Los dos conocen ¿Cuál cuáles es el serían problema? la causa forma de- de disminuir el protegerse. afectado, ¿no es cierto? En el SIDA, el uso de forro. Punto. Protegerse. El uso de forro y, si querés, el diagnóstico precoz. Pero el uso de forro, ese es el punto, ¿no es cierto? Relaciones protegidas. Con respecto a los accidentes, también el uso, si te gusta, del casco, que a fines prácticos es un forro. Así es. Son 4 puntualmente. Sí, son Es un 4. forro, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahí viene la gran diferencia. ¿Qué problema tuvo o tiene la campaña de prevención y promoción del VIH versus la campaña de prevención y promoción de la accidentología? Uno tiene mucho dinero y la otra no. Yo te diría que las dos tienen poco dinero. Las dos tienen poco dinero. Pero hay una cosa que es fundamental y que tiene que ver con las decisiones políticas y digamos, toma de conducta Que de se los trabajó, líderes. digamos, que se trabajó y que A se ver, tiene en cuenta. El forro. ¿Yo puedo hablar abiertamente del forro en la No, sociedad? no. No. A mí no me deja. Está mal. Habitualmente, uno cuando habla del forro tiene que hablar en un contexto y muchas veces aclarar diferencias, porque hay gente que no aprueba por cuestiones religiosas, porque lo que ustedes quieran, el forro. Claro, como medida. ¿Sí? Es cierto. Y a su vez, antropológicamente, el forro tiene un problema. Que antropológicamente, ¿a quién se le dice forro? A lo malo, no sea forro. Sí, en la escuela, ¿quién le dice forro? No sea forro. Entonces, el forro como contextualización de algo que te protege, ¿sí? Etimológicamente, no es bueno. ¿Pasa eso con, por ejemplo, hacer campañas contra con el uso de casco? Es decir, ¿hay alguien que me prohibiría o me diría no hables del casco? No, nadie. Nadie. Porque el casco no jode a nadie. Ni el casco, No, ni el seguro. cinturón. Ni el cinturón de seguridad, nadie. O sea, que accidentología, yo podría hablar de accidentología como una materia, como que se hace, pero sin problemas. Y durante siempre. En cambio, fíjense. Los problemas de instalar educación sexual integral en los colegios. Claro, es decir, yo podría instalar educación sexual en los colegios, no se puede, porque por cuestiones, digamos que, bueno, no la vamos a discutir está acá, la ley, está todo, y vas a los colegios. digamos, vamos a convenir que siguen siendo temas tabúes que no tienen que ver con la biología, tienen que ver con las culturas y con las presiones de distintos grupos de poder. En cambio, en accidentes, yo pregunto, ¿cuál sería el problema de que yo mañana haga todo? No existen, ¿se dan cuenta? Esa es la gran diferencia. Y esa es la diferencia desaprovechada. Porque no le han encontrado y no le quieren ver la importancia. No, ¿sabes qué? Yo creo que, yo te voy a ser muy franco, yo creo que no se quieren meter en el tema porque San Francisco puntualmente, la gente que ha tenido que acceder a la intendencia ha tenido malas experiencias, porque no es que no se han hecho cosas. No se han hecho. En aquella oportunidad, Buco, que fue un intendente que yo vi en el coletazo, digamos, en la última época, cuando vine a vivir acá, habían sacado por primera vez el uso de uso de casco. Y hubo una pueblada. Una pueblada, a tal punto que cuando nosotros hicimos el trabajo, que estaba el doctor Bianchini como secretario de salud, y lo presentamos en el Consejo Deliberante, el mismo Consejo Deliberante nos dijo, no, eso nos va a traer problemas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí viene esto de que yo te dije, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes? ¿Ves? Esta es una gran diferencia, que yo entiendo que hay que saber aprovecharla, porque nadie, salvo la gente, por falta de educación, probablemente no sepamos entender. ¿Sí? Pero nadie me va a venir a decir, che, no hablé de eso, porque... Sí, tabú. Es un tabú, no, mirá que queda feo, no. Sí. De eso nada. Bueno, eso quería.
Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes haber estado acá. Les han ayudado a tratar de... un gusto. Espero que sirva para darle un puntapié a que alguien empiece a hacer Dios quiera. cosas importantes para prevenir. Digamos, los medios están. Claro, La perfecto, estadística la información está, también, la información todo. está. Yo creo que no hay mala voluntad de nadie. Hay mucha gente que sabe mucho acá en Hay San mucha gente que Francisco. sabe mucho, hay mucha gente que puede ayudar. Y la idea es ayudar a una problemática que mata mucho. Que no se vayan afuera a buscar, que busquen en San Francisco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roy, por ayudarnos con el programa. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Espero que les haya gustado. Nos vemos el jueves que viene. Chao, hasta luego.